enfermos que llegan a tener hemorragia durante un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, vean ustedes que aquí está una de las combinaciones, el tirofiban con heparina, en los pacientes que tienen síndrome agudo sin elevación del ST, para prevenir la isquemia. Pacientes que se les va a practicar una angioplastía, una aterotomía coronaria para prevenir las complicaciones durante el procedimiento de que pueda ocurrir una oclusión de la arteria coronaria. También la reducción a corto plazo del riesgo de infarto en pacientes con angina inestable que no respondieron al tratamiento convencional completo y que están programados para una intervención percutánea y angioplastía con balón o colocación de stent intracoronario. Entonces, hay varios estudios que han consolidado su eficacia, como el estudio que ven ustedes aquí, que fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, combinado con heparina no fraccionada en pacientes con síndrome coronario agudo. Vean ustedes que el objetivo primario era muerte, el infarto del miocardio, isquemia refractaria, la infusión o al final de las 48. Aquí tienen ustedes, comparado con heparina, cómo se cumple el criterio de no inferioridad, incluso a las 48 horas, como hay una reducción en los eventos adversos, como se puede dar cuenta, a los 7 días y a los 30 días. Los resultados indican que redujo hasta el 33% el riesgo de muerte y el infarto y la isquemia refractaria a las 48 horas. A los 30 días el objetivo fue similar entre los dos grupos, hay criterio de no inferioridad, pero la mortalidad con tirofiban sí se redujo significativamente. Aquí ven ustedes el riesgo relativo, cómo se reduce a 0.62 con un intervalo de confianza francamente significativo y una P francamente significativo. Entonces, esa es una reducción del 38%, ¿verdad? Y luego, no hubo diferencias en la hemorragia, eso es muy importante, y aunque hubo una tendencia a tener un poco más de trombocitopenia. Ahorita vamos a ver cómo se maneja esa trombocitopenia. Luego está otro plus, donde hubo 1915 pacientes con angina inestable o infarto del miocardio segunda Q. Aquí están los enfermos que entraron aleatorizados a tirofiban, heparina no fraccionada o la combinación, en una infusión por 71 y después se hizo la angiografía, ¿no? Los mismos objetivos de muerte, reducción de isquemia, etc. Y ven ustedes la combinación de tirofiban con heparina, como redujo aquí a 0.68, ¿no? Que una P altamente significativa, en el corte a los 7 días. La administración de tirofiban con heparina se asoció a un menor riesgo de eventos isquémicos y se calcula que son aproximadamente 50 eventos evitados por cada 1000 pacientes tratados. Eso se consolidó hace mucho tiempo y es necesario recordarlo. A los 30 días y 6 meses, el grupo de tirofiban también redujo de manera significativa esos eventos de manera combinada, ¿no? Bien, luego está ADMATS, también publicado hace algún tiempo, pero que dio buena información. Vean cómo se determinó la seguridad y eficacia de un bolo de alta dosis de 25 microgramos por kilo de peso de tirofiban en comparación con placebo. Eso se hizo durante el intervencionismo coronario, pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación, y recibieron, como yo les comentaba, los cócteles, además heparina, aspirina y tienopilidina a dosis de carga y de mantenimiento. Aquí tienen las dosis de tirofiban y la duración de la infusión. El objetivo también, como siempre, fue la muerte, el infarto agudo del miocardio no fatal o la necesidad de revascularización de urgencia. Aquí están los resultados y cómo hay una reducción del riesgo relativo 0.51, ¿no? O sea, es del 49% la reducción, y el intervalo de confianza ven que es significativo, se mantiene abajo y la P es también significativa. Aquí está la reducción, así es que dio el conocimiento de que es seguro, con una reducción significativa de la incidencia de complicaciones, sobre todo isquémicas o trombóticas, pacientes que tenían alto riesgo. Luego está el target también, que fue para demostrar la no inferioridad contra el otro medicamento, que es un anticuerpo contra el glucocorticoide, el axicimab, ¿no? Ha tenido un poco más de antigenicidad, y ahorita vamos a ver algunas otras que se presentan
presentan con cualquiera de los inhibidores. Aquí se compararon igual la muerte, el infarto del miocardio no fatal y la necesidad de revascularización urgente. Aquí están las dosis que se usaron de tirofiban y de abscisimat, la difusión que se dio de 0.15 microgramos por kilo por minuto o 0.125 y la duración de la infusión. Vean ustedes los resultados. Aquí tienen que no hubo totalmente una información muy clara, no ofreció menos protección de eventos isquémicos mayores que abscisimat. Pero vamos a ver que en otros estudios ha demostrado la disminución de las complicaciones hemorrágicas. Como en este multistrategia, ven ustedes que también es un comparativo de los dos medicamentos en angioplastia con implantación de stent. Aquí tiene que fue el objetivo de mostrar no inferioridad, las dosis muy parecidas, igual el tiempo de infusión y todos combinados con aspirina, clopidogrel y heparina no fraccionada y aspirina. Aquí tienen ahora que se demostró la no inferioridad. Este estudio sí mostró el bolo de alta dosis, la no inferioridad con la. Aquí ven ustedes la tendencia del tirofiban en prevenir los eventos adversos, ¿no? Hay una tendencia a hacerlo menos, aunque no fue de superioridad. Aquí el porcentaje de pacientes que alcanzó el objetivo primario no difirió de forma significativa entre los dos, pero se demostró la no inferioridad frente a abscisimat, ¿no? A los 30 días la tasa de eventos adversos cardíacos mayores fueron similares entre los dos, pero los resultados se siguen manteniendo hasta 8 meses después del tratamiento y el grupo con tirofiban tuvo menos disminución de las plaquetas que comparado con abscisimat. Hay metaanálisis, hay estudios de un tema que se llama trombocitopenia durante el intervencionismo coronario, que es donde entramos a veces los hematólogos, nos consultan los intervencionistas cuando se una trombocitopenia grave después del intervencionismo, eso lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces vean en este metaanálisis los estudios aleatorizados con tirofiban en esquema de bolo de alta dosis. En total se reunieron en esos estudios 2.213 pacientes, no hubo ninguna diferencia significativa, tampoco hubo diferencias en la mortalidad, no difirieron a largo plazo, la hemorragia fue similar, pero las tasas de trombocitopenia tuvieron una reducción significativa, ¿no? Luego está este otro estudio, el 2, un estudio controlado con placebo para evaluar la administración temprana o la administración precoz de tirofiban con ese bolo de alta dosis en pacientes con infarto del miocardio con elevación del segmento ST, que estos ya van programados para intervencionismo coronario. Igual el cóctel con heparina, clopidogrel y aspirina en dosis de carga y los mismos objetivos en reducir la muerte combinada o la necesidad de revascularización miocárdica. Vean que aquí a los 30 días disminuyó en forma significativa, dándolo precozmente y en forma directa el tirofiban, ¿no? En relación con el grupo control se redujo significativamente la mortalidad prácticamente a la mitad, el 100%, y se mantuvo esa diferencia en el periodo de seguimiento. Los pacientes que fueron a la intervención, hasta el 86%, tuvieron una reducción significativa en la tasa de mortalidad en el primer mes de observación, pero ese beneficio se prolongó significativamente, como pueden ver con la P, durante un año de seguimiento. Entonces parece ser que tiene mucho que ver, igual que con las heparinas, lo que se logra aguda. Recuérdense aquel estudio de los años 90 del Dr. Bull, que en tromboembolia pulmonar demostró que cuando el paciente llega a urgencias con tromboembolia pulmonar aguda, si en las primeras 48 horas se logra mantener el TTPA prolongado eficazmente, ese beneficio de las primeras 48 horas se mantiene en los siguientes 12 meses. Recaen menos meses los que precozmente se heparinizaron bien, y los que no se heparinizan bien en las primeras 48 horas, en el siguiente año siguen recayendo. No hay explicación para esto, pero fíjense la importancia de los tratamientos precoces. Se ha demostrado en heparina y ahora se ha demostrado en los inhibidores de la proteína 3A, ¿no? Entonces aquí el resumen del tirofiban tiene un mejor perfil de seguridad en términos de menor hemorragia, menor, en la mayor no hay gran diferencia, pero a ver, ahí cuál puede decir, bueno, es que es hemorragia menor, sí, pero la hemorragia menor
tiene repercusión en el equipo médico, a veces obliga a suspender el tratamiento. El médico se asusta, suspende el tratamiento y se sabe que el enfermo que tiene alguna hemorragia en el coronario agudo tiene una evolución adversa. Primero, por la suspensión de los antitrombóticos, recurre a la isquemia. Y segundo, en el caso de hemorragia mayor, porque tiene que ser transfundidos, y les voy a presentar los datos, cómo les va a los enfermos que más se transfunden. Entonces, vean la recuperación de las plaquetas, cómo es también más temprana con el tirofiban, tiene una recuperación mucho más temprana después de la infusión que con abscisimato. Entonces, eso quiere decir que esas combinaciones de medicamentos en la etapa aguda, pues tienen que ser muy bien valoradas y ver cuáles son los pacientes con alto riesgo de hemorragia que podrían complicarse durante el tratamiento. Y se han identificado los factores que pueden hacer el enfermo sangre fácilmente durante el síndrome coronario agudo, sobre todo la administración de estos fármacos, como comenté, el enfermo desarrolla trombocitopenia. Esto puede ser para que el médico suspenda los antitrombóticos, y ya vemos que se desarrolla menos trombocitopenia con el tirofiban. La presencia de un tiempo de protrombina prolongado, si atrás de él no hay anticoagulantes, lo que puede traducir una falla hepática. Hay pacientes que por sí solos pueden tener diátesis hemorrágica, pueden tener previamente enfermedad de von Willebrand, algún tipo de deficiencia de factores, y estos pacientes, como a todos les puede dar un síndrome coronario agudo. El que tenga púrpura trombocitopénica autoinmune puede también tener un síndrome coronario agudo, y esos pacientes representan un reto de manejo. Los que tienen falla hepática, porque esos ya saben ustedes que tienen disminución de factores de coagulación durante el trauma múltiple, los pacientes que tienen antecedentes de hemorragia, sobre todo grave, o un TTPA prolongado, disfunción renal grave, también eso es un factor de riesgo de hemorragia, la familiar o personal, o durante el intervencionismo, la disección que provoca la hemorragia intraparental de la arteria femoral, se hace el intervencionismo. Hay casos de disecciones extensas, incluso de hematomas retroperitoneales, porque en el Seldinger se va la sangre hacia atrás, y esos pacientes que han tenido ese antecedente pues tienen más riesgo hemorrágico, ¿no? Y hay un de factores generales para hemorragia mayor, como he comentado, quizás más o menos las que comenté, pero también el antecedente de EBC o el EBC durante la etapa aguda de síndrome coronario agudo. Hemos visto enfermos que llegan con síndrome coronario agudo y desarrollan además o pulmonar o EBC, y eso hace el manejo, ¿no? El antecedente, si ya estaban anticoagulados, de manejar mal el INR, la hipertensión descontrolada, porque eso es un factor de riesgo para que durante el intervencionismo puedan presentar hemorragia intracraneana. Afortunadamente se hace hacer punción lumbares, pero hay enfermos que requieren de lumbar y en las 4 horas previas o 12 horas siguientes hay que evitarlos cuando usan esos medicamentos, porque pueden darse casos de intraespinal que puede dejar al paciente parapléjico. Luego, en la edad por arriba de 75 años, como ya comentamos, también aumenta el riesgo de hemorragia. La sociedad que les mencioné, la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, ha hecho la definición de hemorragia mayor para todos los estudios clínicos, y esta definición pues también se aplica en la clínica diaria, ¿no? Es hemorragia mayor la que causa la muerte, sería fatal, o fíjense que hemorragia mayor no necesariamente se relaciona con el volumen de sangre perdido. Si ocurre en un órgano crítico, se llama mayor, aunque sea menor volumen. Por ejemplo, una hemorragia intracraneal, a lo mejor nada más hay unos 50 mililitros, pero no, el paciente no tiene hipovolemia, pues se puede morir por la compresión, ¿no? ¿Cuánto les gusta que haya en el raquis para lesionar la médula? A lo mejor 4 o 5 milímetros cúbicos, mililitros, y eso ya se considera mayor. La hemorragia intraocular, la hemorragia retroperitoneal, intraauricular, la pericárdica puede ser muy grave, puede causar tamponade, o los síndromes compartimentales por hemorragia intramuscular que obligan a descompresión porque causan insuficiencia arterial periférica en el sitio que se presente. Entonces, estos pueden ser indicación de suspender los medicamentos y hacer intervencionismo. O bien el descenso, eso ya es el volumen, el descenso de más de 2 gramos de hemoglobina o la necesidad de 2 unidades. Eso se puede presentar sobre todo en la hemorragia digestiva. Hay pacientes que durante el síndrome coronario agudo se complican con hemorragia digestiva, con la pérdida
de más de 2 gramos, ¿no? Se considera una hemorragia muy grave cuando bajan 5 gramos de hemoglobina y casi siempre son los retroperitoneales o digestivas. En cardiología pues es frecuente que veamos varios tipos de hemorragia de todas las intensidades, ¿no? En pacientes que toman warfarina o hemorragias intracraneanas, vemos con cierta periodicidad en el instituto, esos pacientes a veces se traumatizan y aunque tengan bien, pues hacen complicaciones hemorrágicas, o si tienen lesiones digestivas de la mucosa o de la urinaria, sobre anticoagulación, cirugía de urgencia en enfermos que ya estaban anticoagulados, cirugía con circulación extracorpórea, la doble y triple terapia antitrombótica que sigue al intervencionismo, después de la trombolisis, etcétera, ¿no? Entonces, pues, una gran cantidad de situaciones clínicas. Y eso comentaba cómo la hemorragia durante el síndrome coronario agudo es un signo, una complicación de mal pronóstico. El paciente que sangra en un síndrome es un signo ominoso. Vean ustedes por qué, porque se va a transfundir. Y vean ustedes, ese es un análisis de estudios de síndrome coronario agudo, donde reunieron más de 4.000 enfermos. Y ahí se seleccionaron para seguirlos los que habían recibido transfusión durante el manejo antitrombótico o no habían sido transfundidos. Y vean cómo aumenta la mortalidad. Es impresionante, hay una mortalidad ascendente. Entonces, antes de eso, uno tiene que seleccionar muy bien al paciente y el tratamiento para tratar de que no sangre. Porque el paciente que sangra está condenado a tener una mala evolución. Y ese es un estudio del año 2004, pero ese hallazgo ha ocurrido en estudios independientes, como en este estudio de Ransen, ven ustedes que también llega a las mismas conclusiones, como los pacientes en estado crítico, cuando se compara de los transfundidos contra los no transfundidos, claramente la diferencia. Entonces, ser transfundido es un signo de que puede aumentar la mortalidad. Está este otro estudio de Corwin del año 2004, llega a la misma conclusión. Los que más se transfunden se mueren más comparados a los que no se transfunden. Entonces, lo que se puede hacer es tratar de prevenir la hemorragia y usar medicamentos más seguros y hacer una evaluación cuidadosa. Entonces, varias guías de tratamiento han establecido más o menos la conducta. Vean que las guías recientes de la Sociedad Europea de Cardiología de 2015, aquí está cómo se recomienda claramente el intervencionismo coronario como terapia de rescate o en complicaciones trombóticas, y vean cómo viene inmediatamente en la guía de tratamiento antiplaquetario los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, que deben ser considerados para estas situaciones y el nivel de evidencia es 2AC. También vienen los por vía oral, como venosa, en la etapa aguda, el cagrelo, que no está recomendado administrar en pacientes que no se conoce completamente la anatomía coronaria, ¿no? Luego, aquí está la del American College of Cardiology, que sacó conjuntamente con la American Heart Association en 2014, pacientes tratados con estrategia invasiva temprana, terapia antiplaquetaria dual y con riesgo intermedio alto, y vean cómo se consideran aquí los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, ¿verdad? También están claramente indicados en esta otra guía. Aquí están las del 2012 de la Sociedad Europea de Cardiología, cómo se pueden emplear los inhibidores de la glucoproteína 2B3A durante intervencionismo coronario como terapia de rescate, cuando hay evidencia de carga trombótica masiva. O sea, cuando ven ahí la coronaria con mucho trombo, ¿verdad? Con flujo disminuido, no reflujo, complicaciones trombóticas. Aquí está la medicación durante el procedimiento, y aquí está la aspirina, el cóctel que les comentaba, y cómo aparecen antiagregantes como el Prasuvel, el Ticagrelor, el Clopidogrel y los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, con una clara indicación. Acá están las guías del 2013 de la American College of Cardiology. Aquí tienen ustedes cómo se puede administrar el inhibidor del receptor de fibrinógeno. Aquí está alcicimab, tirofiban, aquí está también claramente indicado, ¿no? En combinación con heparines no fraccionadas. La guía del 2013 hace un uso selectivo en pacientes en combinación con esta heparina, pero recalcan
el uso precoz. Como comentamos en los estudios anteriormente, el uso precoz en pacientes que van a entrar al intervencionismo. Luego está el problema de los pacientes que llegan a presentar esa trombocitopenia durante el intervencionismo coronario, ¿no? Tienen numerosas causas, por enfermedades previas del paciente, o bien tener un efecto directo de los medicamentos que en ese momento se están usando. De las enfermedades previas, pues la cirrosis, el hiperesplenismo, la púrpura trombocitopénica, los síndromes mielodisplásicos, a veces son enfermos de edad avanzada y por arriba de los 60 años. Acuérdense que aumentan las mielodisplasias, que son trombocitopenia, y eso es un problema de manejo. Nosotros tenemos pacientes con mielodisplasia y moderada trombocitopenia que impiden el tratamiento completo, y sobre todo enfermos que tienen menos de 50.000 plaquetas. Ya en lo que se refiere a los medicamentos trombóticos, la frecuencia de la trombocitopenia inducida por esos receptores varía del 0.2 al 2%. Generalmente esa trombocitopenia revierte al suspender el tratamiento y tiende a dar complicaciones que no son muy graves, afortunadamente, pero se han reportado casos aislados de muerte o de hemorragia grave, ¿no? Por otra parte, otra complicación que se está reconociendo cada vez más, en nuestro medio no se hablaba hace algún tiempo de ello, no se reconocía la trombocitopenia inducida por heparina, o en inglés le llaman HIT. Esta trombocitopenia inducida por heparina puede ser más frecuente de lo que imaginamos, ahora la vamos a ver, y esa sí es más grave, porque es trombosis paradójica. A pesar de que el paciente está heparinado, la propia heparina induce trombosis. Hay varios comunicados en la literatura de que el estado recién instalado, después del intervencionismo coronario, ocurre trombosis aguda, y esas trombosis han sido trombocitopenia inducida por heparina. Por eso ahora se recomienda mucho tener una vigilancia de la cuenta de, porque ahora les voy a enseñar algunos casos clínicos cómo se sospecha el diagnóstico de HIT y que no sea simplemente una trombocitopenia por los medicamentos. Entonces, el paciente que le bajan las plaquetas durante el intervencionismo coronario, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Desde la trombocitopenia inducida por EDTA. Fíjense, tal vez tenga aquí un caso clínico que les podía presentar. Esta pseudotrombocitopenia, como su nombre lo indica, no es una verdadera disminución de plaquetas. Eso ocurre en el tubo, porque las plaquetas están y cuando se toma la biometría hemática, se saca la sangre, se pone en el tubo, pero no se hace enseguida, esa se manda al laboratorio. Y puede demorar 30 a 45 minutos en procesarse. Y en ese tiempo las plaquetas en el tubo se agregan y forman conglomerados del tamaño de los leucocitos. Entonces, cuando pasa por el aparato contador de células, esos aparatos automáticos que tienen en los laboratorios y que son una maravilla porque en 2 minutos nos dan el resultado, los agregados plaquetarios del tubo los cuenta como leucocitos. Y las pocas plaquetas que quedan sueltas son las que... Entonces el enfermo sale con 20.000 plaquetas y uno se asusta pensando que es una trombocitopenia. Pero si va uno a revisar los frotis de sangre periférica, está lleno de plaquetas. Entonces es necesario descartar trombocitopenia porque esa se induce por el anticoagulante que tiene el tubo de la biometría hemática. Se usa el ácido dietileno tetracético y ese aglutina las plaquetas. Yo he visto casos, les voy a presentar alguno al final, de cómo cae la percepción de esta trombocitopenia. Luego, la trombocitopenia inducida por heparina, que voy a ampliar más adelante,